La mejor ensalada de piña y zanahoria cremosa con manzana roja que todos quieren repetir. Vea pues, ponga cuidado porque lo que vamos a preparar hoy está buenísimo. Hoy en el canal de las ensaladas vamos a hacer una ensalada que queda deliciosa, muy fácil de preparar y con una combinación de sabores que sorprende desde el primer bocado. Vamos pues a empezar esta exquisita ensalada con una piña pequeña. Lo primero que hacemos es lavar muy bien la piña, bajo el chorro de agua. Después de lavarla, retiramos toda su cáscara con cuidado y también esos pequeños punticos negros que quedan en la superficie. Una vez la tenemos bien limpia, procedemos a cortarla en rodajas y luego esas rodajas las cortamos en cubos pequeños. Colocamos esos cubitos de piña en una olla pequeña y los ponemos a calar con una cucharada de azúcar. Esto ayuda a que la piña suelte un poquito de su jugo y se vuelva más suave y brillante. Y vea pues, aprovecho para preguntarle algo mientras seguimos con la receta. ¿A usted cómo le gusta más la piña en las ensaladas? ¿Bien dulce o más naturalita? Cuéntenlo en los comentarios porque siempre es bueno conocer cómo les gusta preparar estas recetas en casa, ¿cierto? Seguimos entonces con una zanahoria mediana. Primero lavamos muy bien la zanahoria, retiramos su piel y luego la rallamos muy finamente. Y aquí va otra preguntita para que conversemos un ratico. Cuando usan zanahoria en ensaladas, ¿les gusta rallada bien finita como la estamos preparando aquí o prefieren en tiras o rodajitas? Ahora ocupamos 2 manzanas rojas. Primero las lavamos muy bien. Para esta receta retiramos su cáscara para que la textura de la ensalada quede más suave y uniforme. Luego cortamos las manzanas en rodajas y retiramos su centro, es decir, el corazón y las semillas. Después de eso, procedemos a cortarlas en cubos pequeños. Y vea pues otra preguntita lápida. ¿Usted prefiere la manzana roja o la manzana verde para las ensaladas? Esa diferencia cambia mucho el sabor final, así que cuéntenlo en los comentarios, ¿cierto? Bueno pues, si ya está aquí firme viendo la receta, no deje pasar la oportunidad y suscríbase. Ese clic suyo es el que nos empuja a seguir creando, grabando y compartiendo ideas ricas con todo el cariño del mundo. Hágalo ya, que así se queda cerquita de todo lo bueno que viene. Ahora sí llega uno de los momentos más bonitos de la receta, combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agregamos primero la piña que ya tenemos lista, luego añadimos la manzana roja en cubos y finalmente incorporamos la zanahoria rallada. Directamente sobre estos ingredientes agregamos el aderezo. Para ello añadimos 2 cucharadas de crema agria y 2 cucharadas de mayonesa. Con una cuchara comenzamos a mezclar todo muy bien, asegurándonos de que cada ingrediente quede bien cubierto con el aderezo. Pero vea pues que todavía falta un toque final que a mí me encanta. Agregamos 50 gramos de almendras troceadas. Las añadimos sobre la mezcla y revolvemos una vez más con cuidado para que se integren bien con todos los ingredientes. Y listo, vea pues, así de sencillo tenemos una ensalada deliciosa, fresca y con una combinación de texturas espectacular. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar muchos platos. Se puede servir junto a pollo a la plancha, pescado, carnes suaves o incluso como un acompañamiento ligero en un almuerzo familiar. Y bueno, hemos llegado al final de esta preparación aquí en el canal de las ensaladas. También me encantaría saber algo. ¿Le agregarían otro fruto seco además de las almendras o la dejarían así tal cual? Cuéntenlo en los comentarios porque esas ideas siempre ayudan a mejorar las recetas. Si este video le gustó, hágale pues y déjenos un me gusta. Eso ayuda muchísimo para que más personas encuentren estas recetas. También pueden compartir este video con familiares o amigos que disfruten las ensaladas frescas y fáciles de preparar. Y claro, si todavía no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que disfruten esta ensalada, que la preparen con cariño en casa y nos vemos en la próxima receta. Vamos pues, hágale pues y a seguir disfrutando de buenas ensaladas, ¿cierto?